El gobierno de Sánchez permitió que un exministro socialista entrara a ocupar esa figura de gobernador del Banco de España. Lo han convertido ustedes en un juguete roto, uno más que sumar al CIS. La gravedad no radica solamente en que esté protegiendo al gobierno, que ya sería bastante, para eso le han puesto ustedes, sino en que se está protegiendo a sí mismo, porque la ley sobre la que el señor Escrivá no permite informar es una ley suya. Y tampoco es que sea la primera vez, porque el señor Escrivá, cuando era responsable de la Oficina de Conflicto de Intereses, se negó a investigar la actuación del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa y archivó con un informe de un solo párrafo y siguiendo instrucciones de Moncloa esas investigaciones, a pesar de la existencia de un evidente vínculo personal. Usted llamó a su despacho a una consejera para pedirle que dimitiera porque necesitaba el puesto para otra persona, señor Cuervo. Hablamos de una estructura que manipula informes, que archiva escándalos, que neutraliza organismos, que reparte contratos a dedo y que compra votos, señorías. Señor ministro, en estos tiempos en los que ve que el tema candente es hablar de la corrupción, atreverse a haber eliminado la independencia en la figura del gobernador del Banco de España me parece tremendamente peligroso dentro de un ministerio como el suyo, relativamente reciente. El gobierno de Sánchez permitió que un exministro socialista entrara a ocupar esa figura de gobernador del Banco de España y con ello se ha roto totalmente el prestigio y la reputación de la institución. Lo han convertido ustedes en un juguete roto, uno más que sumar al CIS, donde fíjense si mienten que después de decirnos que nos saca el PSOE 7 puntos al Partido Popular, como decía el presidente Sánchez que no puede convocar elecciones porque las perdería. Tenemos también el caso del INE, en el que los economistas ya hemos perdido totalmente la confianza, o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es decir, nosotros nos encontramos con que la independencia se va perdiendo de todas las instituciones. Y bueno, pues nos hemos encontrado con un caso único en el que el director de Economía, a diferencia de usted, ha puesto pie en pared y ha dicho que basta, que no admitía la censura en uno de sus informes y ha dimitido. Quiero darle la enhorabuena a esa persona que ha sido capaz en este momento de alejarse de un proyecto político totalmente roto. Pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer ante estas irregularidades y de qué forma pretende recuperar la reputación y el prestigio de esta entidad? Muchas gracias. Gracias, señoría. Mi respuesta es bastante sencilla y además corta, porque lo que le voy a decir es que usted parte de una premisa falsa y es la ausencia de independencia y de autonomía del Banco de España. Como ya he dicho en numerosas ocasiones, aquí y también en el Congreso, la autonomía, la independencia del banco viene garantizada por nuestro marco jurídico, por nuestro marco institucional. La Ley 13 del 94 es la que garantiza esa independencia y así lo reconocen todos los rankings internacionales donde ponen al Banco de España entre aquellos bancos centrales con una mayor autonomía, con una mayor independencia. Lo que nosotros hacemos desde el Gobierno, y vamos a seguir haciendo, lo hicimos así en mi caso con el señor Pablo Hernández de Cos y también lo haremos con el señor José Luis Escrivá al frente del Banco de España, es intentar garantizar, mantener esa independencia hacia adelante, igual que hacemos también con otras instituciones fundamentales para nuestra economía, como el Instituto Nacional de Estadística, no sembrando dudas sobre ellas o intentando poner una sombra sobre su trabajo, que es lo que me temo que acaba de hacer usted. Muchas gracias. Lamento, señor ministro, no tanto que la respuesta sea corta, tiene usted derecho a hacerla todo lo larga o corta que quiera, sino a que sea tan obvia. Hemos dejado ya el dilema del prisionero para entrar en este dilema de la independencia del exministro Escrivá. Yo creo que una persona que lleva en su cargo el título de exministro ya por definición no es una persona independiente. Pero han entrado ustedes en este juego, el dilema de Escrivá, en el que nosotros como oposición no podemos controlar, no podemos exigir determinadas medidas contra la figura del gobernador del Banco de España porque sobre el papel el cargo es independiente. Pero saben ustedes perfectamente que han roto esa independencia con este nombramiento que han permitido. Lo que me está diciendo usted es, por tanto, que no piensan hacer nada, que van a aguantar. Luego vaya finalizando, señoría. Que no van a hacer nada, que van a aguantar la situación y, en definitiva, incluso que están soportando y van a aguantar un informe censurado. Si eso es lo que tenemos, pues lo lamento.
porque el paso siguiente que debería dar usted es abandonar el cargo. Muchas gracias. Nosotros le estamos preguntando por qué la ley no se cumple. Voy a hablarle de hechos. Mire, cuando el señor Escrivá trabajaba en el Servicio de Estudios del Banco de España, el sistema público de pensiones era objeto habitual de análisis. Se informaba con rigor técnico, se analizaba su sostenibilidad y se formulaban propuestas. Pero hoy, bajo su mandato, ese apartado ha desaparecido por completo del informe anual. La gravedad no radica solamente en que esté protegiendo al Gobierno, que ya sería bastante, para eso le han puesto ustedes, sino en que se está protegiendo a sí mismo, porque la ley sobre la que el señor Escrivá no permite informar es una ley suya, con todas sus deficiencias, como ya se ha encargado también de establecer y de decir la Comisión Europea, obligando a repetir el informe de la AIREF. Estamos ante un caso flagrante, señor ministro, de censura política, y tampoco es que sea la primera vez, porque el señor Escrivá, cuando era responsable de la Oficina de Conflicto de Intereses, se negó a investigar la actuación del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa y archivó con un informe de un solo párrafo y siguiendo instrucciones de Moncloa esas investigaciones, a pesar de la existencia de un evidente vínculo personal. Por eso, la semana pasada, el TSJ de Madrid ha obligado al Gobierno a rectificar e investigar la actuación del presidente del Gobierno en un rescate en el que participó su mujer y en el que, como mínimo, debió abstenerse. Señor ministro, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el CIS, Paradores, Red Eléctrica Española. El sanchismo ha colonizado tantas instituciones que ya ni siquiera podemos confiar en que el Banco de España actúe con independencia y por eso uno de sus economistas más reputados se ha visto obligado a dimitir forzado por esta censura. Por eso le pregunto, señor ministro, y le pido concreción porque la pregunta es muy precisa. ¿Cree usted que el Banco de España debe dejar de incluir en sus informes un apartado dedicado al sistema público de pensiones? Gracias. Yo me cuido muy mucho y soy muy prudente a la hora de hacer cualquier tipo de valoración en ese sentido, como he dicho anteriormente. Lo que creemos y lo que queremos es que ese elemento de independencia, de dejar trabajar al Banco de España en el contenido, en la forma y en el formato de sus informes, se mantenga también por parte de la oposición. Muchas gracias. Ministro, no ha respondido a mi pregunta para variar. Yo le he preguntado por su opinión sobre la actuación del gobernador del Banco de España. Y usted no puede hablarme de la independencia del Banco de España cuando ustedes han colocado a un ministro sanchista al frente. Y tampoco puede hablar usted de neutralidad, porque usted llamó a su despacho a una consejera para pedirle que dimitiera porque necesitaba el puesto para otra persona, señor Cuervo. La verdad es que el Banco de España ha dejado de evaluar las pensiones porque está siguiendo instrucciones políticas. Y ya no hablamos solamente de censura, hablamos de una red clientelar que ha tomado el Estado desde dentro. Hablamos de una estructura que manipula informes, que archiva escándalos, que neutraliza organismos, que reparte contratos a dedo y que compra votos, señorías. Y no puede ponerse de perfil, porque usted es ministro de este Gobierno, señor Cuervo. Mire, cuando una institución independiente deja de recoger en sus informes análisis sobre la partida presupuestaria más importante del Estado, que alcanza el 13% del PIB, es sencillamente inútil. Y si además lo hace para proteger a Pedro Sánchez, entonces no solo es inútil, es peligrosa, porque deja de servir al Estado para servir al poder. Así que no se ponga de perfil. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.